Sí, entonces hace frío. sí, cómo no. Muy bien. Muy bien, pues mira, estuve revisando el documento que me enviaste. Ujú, De hecho, vi los dos, pero el que más me llamó la atención es el de la arquitectura, sí. porque ahí estuviste dialogando con la inteligencia artificial un buen rato Ujú, y te fue presentando distintas ideas y algunos ejemplos de cómo se puede manejar la aplicación. De ese documento, yo hice, bueno, os saqué un par de notas ujú, eh, que son, digamos, mis principales inquietudes. Eh, ujú. Déjame compartir mi pantalla para mostrarte ese documento. Si ves Sí. este es un documento que tiene básicamente dos párrafos de tu documento, pero con esos creo que está las dudas más grandes que tengo. Sí. Uno es en relación a un concepto que la inteligencia llamó la matriz Sistémica. sistémica de las cartas. Ujú, Esa matriz hay que elaborarla. sí. No sé si quiero pensar que para elaborar las otras, la otra matriz o las otras dos de las tiradas y de las cartas, tú te asististe de la inteligencia artificial, Mm, o no necesariamente. La primera, la original que yo te di, Ajá, la original que yo te di, pues la basé un poco más en el trabajo de Jodorowsky, ok, pero sí utilizando la inteligencia para hacer como la síntesis un poco y ok. revisando el escrito, pero ¿por qué? Porque este documento que plantea aquí la inteligencia de la matriz sistémica de las cartas, pues es un documento que cambia, y creo yo, de una manera muy importante, el documento que ya teníamos con el que había yo trabajado para hacer la aplicación, Ujú, porque el otro, estoy de acuerdo, tiene unas definiciones tal vez muy extensas, muy completas, del nombre de la carta, su significado, la herida, ¿cómo se el llama? diagnóstico. El diagnóstico, los distintos conceptos que tú vertiste ahí. Aquí, entiendo yo, hay que hacerlos más compactos, más concisos, pero también le quitó cosas, porque ya nada más serían 3 o 4 columnas por cada. Eh, Lo que pasa es que yo nunca le mostré a la inteligencia ese trabajo hecho anterior, ¿eh? Ajá, Aquí partí de cero, ok, aquí partí de cero con la búsqueda de, de la vinculación con la numerología sí, y entonces fui trabajando en esta parte cómo íbamos a vincular todo ya directamente de la inteligencia artificial con la intención de que cada consulta fuera específica para el cliente, basado en su numerología, con esta simbología, con esta matriz sistémica, sí. ¿no? Que es una base de datos que tiene muy poca, no muy poca, tiene una síntesis Ujú. Síntesis es del la palabra. significado de cada carta, exacto, significa una síntesis del significado de cada carta. Sin embargo, a la hora de vincularse con la numerología, con la personalidad del consultante, la inteligencia la va a articular para que sea personalizada, con los ejes que establecimos, ¿no?
Sí, en todo el tratado que ok. llevó tiempo, porque hoy mismo, bueno, perdón, sigue. No, es que esto que estás tú ahorita elaborando, estás Ujú, complementando, es ujú, importante porque eh, más adelante el documento habla sobre la lógica de la app, dice aquí, ujú, y dice el algoritmo básico de operación. sí. Ese algoritmo básico de operación, pues, es la forma en que va la aplicación a tomar los datos de la base de datos, a Ujú, integrarlos precisamente con los datos de la numerología del consultante, exacto. ¿sí? Pero habla aquí de un tema también que no, para mí fue nuevo y por eso me llamó la atención, que es, dice el motor de síntesis narrativa. Ese es un concepto que propone la inteligencia y que resulta muy importante porque en las palabras que están escritas ahí, dice que ese motor, dice también conocido como el intérprete, es la lógica encargada de generar la interpretación completa y guiada de la tirada que realice el usuario. Ujú, Fíjate nada más cómo lo dice, es la lógica encargada de generar la interpretación completa. ujú, En lo que tú y yo habíamos discutido y habíamos entendido, y ahí está las grabaciones para que no nos dejen de decir cosas que no hemos dicho. Y nosotros pensábamos que esa interpretación la iba a hacer la inteligencia artificial, no, no un intérprete, no una parte de la programación. Este ujú, tema abunda en el siguiente concepto, dice, funciona como un motor basado en reglas ujú, que que toma. toma los datos específicos de la sesión del consultante y la combina con plantillas de texto, Ujú, ¿sí? Tu funcionamiento se basa en los siguientes pasos. Uno, plantilla narrativa, ¿sí? El sistema contiene textos preescritos, ujú, preescritos, diseñados específicamente para cada etapa de la síntesis, dependiendo del dependiendo del diseño de diseño de constelación. constelación, o sea, el tipo de tirada. Ajá, Eso sí, lo hemos ido armando y no tengo duda. Lo que me llama mucho la atención es el tema de este, del los textos intérprete. preescritos, porque textos preescritos en principio son los que ya tienes tú ahorita. Esa descripción de las cartas y de lo que significan las tiradas ya están hechos. Nada más que este documento que estamos analizando aquí va más allá. Dice que en esos textos prescritos hay que intercalarle lo que derive de la cuestión del Número. análisis numerológico. En qué sección está esa parte? Porque ahorita sí me sorprendí de que se me hizo raro que yo no le prestara atención porque lo he revisado, Ajá. inclusive antier lo leí detalladamente otra vez y no lo... Sí, a ver, déjame buscarlo. Para no quitar la página, lo voy a buscar acá en el Sí, yo documento. tengo abierta ya toda la que te di a ti, porque la ordené, le puse color y todo, pero no sé, el motor, ¿está en el motor en la fase 2? Debe ser de la fase 2. Sí, déjame. Incluso yo, ese documento lo tenía abierto en varias partes, porque, precisamente porque había estado trabajando en él. Es que hay mucha información aquí Sí. que para mí, de hecho, mi plan era que ahora que llegara a Cuernavaca, imprimir todas las hojas Ujú. y poder hacerlo como
físicamente la lectura Y sí, sí. notas. Yo creo que sí sería muy útil hacer Sí, eso. porque hoy trabajé otra vez haciéndole preguntas respecto a esto, ahorita te lo enseño, donde he estado, porque a mí también me dan cosas curiosidad y pregunto, porque digo, a ver, ármamelo completo, le pedí que me lo armara completo para ver cómo sería la funcionalidad. Entonces, aquí Ujú. estaba discutiendo con ella hace rato en la mañana unos puntos. Ay, no lo encuentro eso. Sí, ahorita te lo... Porque sin que lo volvamos a leer aquí directa, bueno, es que quisiera ver a qué está ligado, Sí, por eso tengo la duda, porque en todo el proceso que voy releyendo ahorita, eh, ya estamos definiendo aquí, por ejemplo, los actores del sistema, la jerarquía y el rol que van a ajá. tener, y aquí por quién están representados, ¿no? Como los pajes, los caballos, las Ujú. reinas, todo, ya tiene una definición. Entonces, para mí estaba entendiendo que con toda esta información que hemos desarrollado aquí, es la base de la que se va a alimentar y entonces ya va a ser los cruces, es lo que yo había entendido. Sí, pero fíjate cómo, al menos en esta parte de la redacción, y ahorita te la tengo que encontrar, Ujú, este, ese cruce lo hace la aplicación, no lo hace la inteligencia artificial. Eso es lo que me llamó la atención. mm, Ahora, ¿por qué me llama la atención? Porque hacer ese cruce de información significa tener varias cosas que o hay que desarrollar o hay que revisar de lo que ya tenemos. ujú, Lo que hay que desarrollar es en la parte de arriba, o lo que vimos primero, que es eh, esa matriz de información o base de datos, que sería el significado de cada una de las 78 cartas. ujú, ujú. Sí. Yo también lo estoy buscando, pero no. Y luego, bueno, en lo que encontramos esta parte, Ujú, más adelante ligas con algo que ya me habías comentado y que está en las pantallitas estas que me compartiste, que son el tema de los cursos, Ah, ujú, ¿no? Y aquí también la aplicación propone que se le plantee al consultante la necesidad de que tome algún curso en función a los de su números básicos resultado. Ujú, que resulten de su numerología. ujú, Entonces, esa parte, eh, esa parte sí, para mí es totalmente nueva y necesito complementar alguna funcionalidad en la aplicación, porque, por ejemplo, plantea, cuando hablas del árbol y ujú. de la parte de los ancestros, te sugiere que se capturen los datos del árbol familiar. Ah, sí, es una pregunta que le hice hoy precisamente. Ajá. Bueno, entonces eso no estaba previsto, eso es algo que hay que considerar también, Sí. pero además plantea otras cuestiones
adicionales de la aplicación que no tienen que ver con esta funcionalidad, sino con cosas que tiene que hacer, como por ejemplo, esos datos los tienes que guardar. Guardarlos significa almacenarlos en algún lado. Almacenarlos en algún lado significa que una vez que te los dio, los guardes en la memoria, pero hay que ver en qué parte de la memoria, para que no los borre el cliente accidentalmente, pero tampoco queden expuestos en el sentido de no vayas a violar algo que la misma inteligencia te dice de temas de confidencialidad y protección de datos personales, y eso es delicado. Yo supongo que es una suposición que así como en la aplicación de la Kabbalah, donde es como si entrara a una cajita que solo es mía, ¿no? Sí, y entonces yo siempre que abra, están esos datos ahí, porque sí. supongo que así es la privacidad, porque así es como yo entro a la aplicación y puedo ver que está guardada la información de cuando yo hice el trabajo de algunas preguntas que hizo para calificar mi energía, etcétera. No me habla de los números como estábamos hablando aquí, Ajá. pero sí hay una información almacenada en cada una de las sefirots del árbol. Y esa está fija, yo la abro hoy y es la misma que abrí hace 6 meses o 3 meses cuando la abrí. Sí, Es la misma. Porque la aplicación la guardó. Exacto. Y Yo aquí así eso es lo supongo. que yo te digo. Esa información, la aplicación que yo estoy haciendo, ahorita no la tiene que pedir y la tiene que guardar. Hay que desarrollar esa parte también. Ok. Pero Ahora, luego, y eso es lo de menos, pedirle y guardarle lo de menos. Luego hay que jugar con ella. Esa parte también, hay que ver cómo. Aquí sugiere la aplicación, validar los tuyos contra los de tu abuelo, y si resultan ser iguales es que tienes, estás identificado, pero esas cosas, que suponíamos que las podía haber hecho la inteligencia artificial, aquí la aplicación dice hay que hacerlas en la aplicación. No con la inteligencia, sino desarrollar esa parte de la programación. Ahí es en donde yo empiezo a encontrar cosas que, digamos que cambian un poco lo que ya habíamos estado trabajando, y por eso la importancia de revisarlo contigo. sí. Yo insisto en mi comentario anterior en que para poder tener la definición precisa, Daniel, que ya sea Sí. inamovible, yo necesito imprimir todo lo que he hecho, sobre todo esta última parte que ya me parece como pues una estructura más eficiente y clara como yo la pretendido en mi cabeza desde el principio, ¿no? Ajá, sí. Entonces siento que ya logré yo con la inteligencia entenderme, aunque hay todas estas lagunas, que también yo hoy me hice preguntas en la mañana con la intención de la junta de hoy presentarte algo igual que ahorita te lo muestro. Entonces, Sí. yo pretendo imprimir todo, revisar y seccionar y ver cómo contigo, qué es lo que conviene y cómo. Porque yo puedo pretender todas estas cosas que a mí me encantan, ¿no? Sin Sí. embargo, como tú bien estás mencionando ahorita, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Y cuál es el beneficio? O sea, ahora sí que costo-beneficio, ¿no? Energía, tiempo y todo. Sí. Y poder hacerlo de manera que no falle, porque es lo único más importante de todo. Que una vez que esté elaborada, sea precisa y no falle, porque es lo que va a dar la certeza de querer conservar, estar consultándola. Entonces, ¿cómo organizar las secciones? Ya ves que yo te había mandado unos diagramitas de cómo pensaba que hasta funcionarían los botones y todo eso. Sí. Todo eso yo creo que hasta que de verdad no me siente yo por horas a imprimir, revisar, marcar y con mis hojas aquí hacer yo mi síntesis y planteártela así para que tú me digas, mira, esta sección, porque creo que habría que trabajar por secciones. Yo Sí. estoy entendiendo de manera general
que nosotros vamos a tener diferentes bases de datos. Y con esas bases de datos y con los cálculos que va a hacer la inteligencia artificial de la personalidad del consultante, va a jugar, debe jugar la inteligencia artificial, ¿no? Con esas bases de datos a los que este trabajo que estamos haciendo aquí ahorita le llamó la matriz sistémica, ¿no? Donde queda la definición de cada una de las cartas que va a cambiar, porque eso es lo más interesante de todo lo que yo estudié aquí con ella, es que si la misma carta que me va a salir a mí y que te va a salir a ti, vamos a suponer que nos diera la misma tirada, ¿no? Las 4 cartas del sí, no, por qué y para qué, y la última que agregamos de la espiritualidad. O sea, de esas que nos salieran a ti y a mí iguales, con la numerología y tu personalidad y con mi numerología, las respuestas del significado de la misma carta, de cada una de las cartas, va a ser distinto para ti que para mí, aunque fueran las mismas cartas. Sí, lo entiendo. Porque además está regulada por los ejes que ya quedaron determinados ahorita, ¿no? En el proyecto. Tu duda es muy lógica y muy importante de revisar. Por eso quiero ver dónde está para ver por qué dijo eso. Porque yo había Híjole, entendido es que, en pocas sí, palabras lo que te acabo de decir. sí, estoy de acuerdo contigo. El tema es que este documento que estoy revisando ahorita, y, y no sé exactamente. Oye, ¿no es el otro documento, Daniel, el anterior? Tú me mandaste uno que se llama Arquitectura de la App, Ese, ¿no? ajá. ¿De aquí lo sacaste esto? Yo entiendo que sí, pero ya me entró la duda, No, yo creo que no. porque este documento que estoy ahorita revisando, Ujú. tiene otros conceptos que no había yo visto. No, yo creo que ese es otro documento. Pero no sé por qué, a lo mejor yo me equivoqué al enviarlo o qué, no sé. No, Ya dudé yo. y luego No, encuentro ya lo cosas muy leí curiosas, todo. porque mira, el uso de los colores es algo que tú utilizas para identificar ciertas secciones del documento, ¿no? Lo que dice la inteligencia, el verde es lo que yo le digo y lo azul Ajá, es lo que dice la inteligencia. ok, Y lo que resalto en los cuadros sinópticos, que lo pongo en otro tono de azul, es nada más para enmarcar el cuadro sinóptico sí, y ponerlo a tono y en negritas y así. Pero el verde es lo que yo le digo y hay muchos textos de verde que no están porque si yo los copiara directo de la inteligencia, me aparecen en negro y entonces estarle ajá, dando la instrucción es latoso y nos perdemos de la secuencia. Cuando la inteligencia está encarrerada en mi pregunta y estamos siguiendo el ritmo, no hay error, hay los menores errores, sí, ¿no? Una palabra, una cosa mínima, y entonces yo procuro no. Entonces, cuando lo voy copiando, lo voy ordenando así. Y ajá, entonces es cuando lo pongo por colores, ¿no? sí, sí, Pero ya me quedó claro que ese documento que tú me estás mostrando no pertenece no, al este texto último. no es de ahí. No. Ahora, bueno, qué bueno que ya lo dilucidamos. Sí, Ahora, te voy a mostrar, si sí, tú me déjame dejas. salir de para Ujú. que ahora me compartas tú. Sí, ahora yo hoy te digo que me puse un rato Listo. a trabajar y ¿dónde estoy aquí? Déjame ver desde dónde estoy, porque te lo voy a compartir directo de la... mm, Bueno, eso ya nos liberó ahorita de algo que pudiera haber sido muy complejo, ¿no? Sí,
De todas maneras, sí, estamos de acuerdo en que en el primer párrafo de la redacción de mis notas, sí está considerado el que la matriz de datos o la base de datos hay que redefinir para cada una de las 78 cartas el contenido, ¿no? Sí. Ujú. Y esa parte, bueno, es importante estar en el entendido de que la información básica de las cartas saldrá de ahí y la inteligencia Hará el resto. hará el resto, ¿no? Exacto. Muy bien. Ahora ya te perdí. ¿Dónde estamos? Oh, es que yo te guardé acá. Espérame tantito. Ok, ya voy a compartir. Ujú. A mí me falta mucho trabajo de detallar aquí con mostrarme. Luego, ¿qué sigue? Aquí ya ves el documento. A ¿Ahí ver, ya lo ves? ahí está, ya lo veo, sí. Perfecto. Entonces, hoy, este fue hoy hace en la mañana, ¿no? Entonces, ya nos saludamos, qué gusto. Entonces, eh, la despedida de hace una semana era que te gustaría que cuando regrese comencemos redactando el contenido específico de las guías de ejercicio para los arcanos menores de oros y copas. Entonces yo le digo, no aparece aquí mi parte que yo le digo, pero. Bueno, pero entonces lo hace para que yo lo pueda ver. Le dije, dámelo, ¿no? Entonces Sí. me dice la guía del legado material y el padre y me pone estos ejemplos. No me voy a entretener porque no lo vale ahorita. Entonces da su explicación. ¿Por qué voy a empezar por aquí? Porque yo le había cuestionado. ¿Por qué quieres hacer eso, no? Porque los oros nos dan el material del instituto, la estructura técnica es el acto. Entonces aquí me dice, aquí le detecto un error. Cuando yo detecto un error ya paro todo, ¿no? Cada una de las 40 cartas de los arcanos menores tendrá su propia ficha de ejercicio con un acto simbólico, que es la tarea, la frase, lo que se debe decir en voz alta y el tiempo de integración. Sí. Entonces me dice que si desarrollamos un ejercicio, entonces yo le digo, estoy revisando la información y dices 40 cartas de arcanos mayores, por favor verifica. Por otro lado, esta sección en donde encaja, ya en el trabajo hecho estamos dando la frase sanadora. Por favor, detalla tu visión general nuevamente para revisar bien a qué parte te refieres, donde dices que añadir esta nueva información que según entiendo mejora la calidad. ¿No te parece que es demasiada información? A menos que la tengas ya previsto dentro de la distribución del funcionamiento completo y consideres que vale la pena ahora realizar esta base de datos. Tienes toda la razón, Ángel, les agradezco tu precisión técnica y entonces da la explicación de otra vez las cartas y su corrección, ¿no? Entiendo perfectamente tu inquietud sobre si es demasiada información, como directora ya sabes, Sí. Dice, entonces, mi visión es que esta base de datos de ejercicios no es información extra para que el usuario la lea, sino la herramienta de acción que hace que la app sea realmente transformadora. Aquí te detallo la visión general para que veas dónde encaja cada pieza y por qué esta guía de ejercicios es el paso final del proceso. Mira, esto es lo que te digo que yo subrayo en color, ¿no? Sí. Para que el sistema sea eficaz, el consultante no debe sentirse abrumado. El flujo está diseñado para que la información aparezca solo cuando es necesario. Entonces, la fase de diagnóstico dice aquí, ¿no? Sí. Entonces, la sección de la aplicación en el tarot del diagnóstico, que es la carta más el por qué, más la frase de sanación. La función sistémica es la comprensión, mueve la mente y el alma. Entonces, aquí ya está especificando estas tres partes de este movimiento que está queriendo hacer como parte del ejercicio, que va a ser diagnóstico, acción y registro, ¿no? Entonces, una parte va a salir, dice, del el diagnóstico del tarot, la acción es de la sección que le llamamos el complemento, que es como una sección, si la ubicas, la sección donde es más profundo el trabajo. Y el registro de la parte del árbol, ¿no? Donde va a iluminar el nodo, aquí, estas son las pequeñas correcciones,
el nudo trabajado, ¿no? Entonces luego viene su explicación, frase de sanación o ejercicio simbólico. Es vital distinguir estas dos herramientas, no se sustituyen, se complementan, dice, ¿no? La frase de sanación en la tirada es logoterapia pura, es inmediata, sirve para que el consultante asienta su destino en el momento en que ve la carta, se queda en el plano del darse cuenta. Esos términos son de logoterapia y son de psicoterapia gestal, cosa que le cuestiono un poco abajo. Entonces, bueno, el ejercicio simbólico en el complemento es la psicomagia y el movimiento sistémico que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Es para cuando el usuario dice, ya entendí que tengo una lealtad con mi abuela, ahora qué hago en mi caso particular. Para soltarla. Para soltarla, exacto. Diferencia técnica, la frase se dice, el ejercicio se hace, es lo que está mostrándome, ¿no? Para la altísima calidad que buscas, el cambio real ocurre cuando el consultante realiza el acto físico, o sea, encender una luz, ordenar un espacio, abrir una carta, etcétera, ¿no? Y sigue con sus comentarios. ¿Vale la pena realizar esta base de datos ahora? Desde mi perspectiva, sí, por una razón de estabilidad y automatización. Evita la redundancia. Si el usuario saca el 5 de oros 3 veces en un mes, la app no solo le repetirá la frase, sino que le dirá, sigues mostrando este nudo. Te sugiero realizar este ejercicio de 7 días para asentar tu abundancia. Aquí es donde fundamenta que una vez que el usuario se entiende que está guardada su información, ¿no? En primer lugar, y que le sigue apareciendo esa carta repetitivamente, ¿sí? Va a funcionar esta sección que me está diciendo de los ejercicios, ¿no? Entonces, el usuario siente que tiene un terapeuta en casa, no solo sabe que está mal, sino que tiene la receta para sanar. Entonces, esto es la diferencia del NAP de un simple lector de tarot en el método de ser potencial. Distribución del funcionamiento completo. Para que no sea demasiada información, la distribución es selectiva. El usuario nunca ve los 56 ejercicios de los arcanos menores a la vez. O sea, cada arcano va a tener un ejercicio, van a ser 56 ejercicios, no van a ser multiplicados. Solo se revela el ejercicio correspondiente a su carta del para qué, la posición 4 de la tirada, ¿no? El resto de la base de datos permanece oculta en el motor de la aplicación, esperando a ser activada por una consulta. Aquí nos contesta ya lo que queríamos saber. Mi recomendación técnica, podemos empezar solo con los ejercicios de los 22 arcanos. Y bueno, ¿y te parece que para este enfoque de ir por etapas, primero arcanos mayores, reduce la carga y mantiene la calidad, propone que nada más lo hagamos en los arcanos mayores de principio, ¿no? Y dice, si estás de acuerdo, podemos validar primero los ejercicios. Ya. Listo. Cuando pasa eso, mejor me salgo y vuelvo a entrar porque se vuelve muy complicado Sí. poder reiniciar. Entonces, bueno, no sé dónde te quedaste. En el momento en que ya te había propuesto iniciar solamente con los 22 arcanos mayores. Ah, ok, estamos bien, entonces estamos aquí, ¿no?
Entonces me dice, ¿te parece que este enfoque de ir por etapas, primero arcanos mayores, reduce la carga y mantiene la calidad que buscas para el instituto? Si estás de acuerdo, podemos validar primero los ejercicios de los mayores antes de pasar a la complejidad de los menores. Entonces yo le digo, tengo dudas de lo que estamos haciendo. Me dices que haremos los ejercicios de los 22 cartas de los arcanos mayores. ¿Cómo quedaría integrada la información de la base de datos? Ya que las respuestas dependerán de la numerología de cada consultante. ¿Cómo harías ahora algo genérico para 22? Explícame, por favor. Entiendo perfectamente tu duda, Ángeles, como directora. ¿No? Tu mente busca la coherencia técnica, cómo algo puede ser genérico y personalizado al mismo tiempo sin perder la altísima calidad. La respuesta no está en crear miles de textos, sino en la matriz de inteligencia híbrida, donde va a combinar a los dos, ¿no? Y es en donde hay que tener cuidado, porque a veces estas cosas son muy creativas. Es decir, cada vez que revisamos tú y yo este documento, hay conceptos nuevos que trae a la mesa. Pero yo sí lo entiendo porque hablamos muy adelante del documento al principio sobre esta matriz de inteligencia híbrida. Se está refiriendo a utilizar la numerología pictórica y la caldea, entonces le llama la matriz híbrida. Va a usar tanto la fecha como el nombre, que son dos aspectos distintos, y lo va a unir. A eso se está refiriendo. Entonces, pero dice, permíteme explicarte cómo se integra esto en la base de datos para que veas que no es un retroceso a lo genérico, sino una personalización inteligente. Entonces, la arquitectura de la base de datos le está llamando aquí, porque acuérdate que esto ahorita es nuevo, ¿no? La base, el prisma de identidad. Imagina que la información... Ese es otro concepto nuevo. Ese es otro concepto nuevo, pero esta sección sí es nueva. No, yo no digo que no. A mí lo que me genera un poco de conflicto es que cada vez que das un paso, te avienta un concepto nuevo, que después hay que ver cómo integra con lo anterior. Bueno, justamente esto es lo que le estoy diciendo aquí ahorita vas a ver cómo le digo eso y cómo me lo muestra y dónde me quedé hoy. Pero bueno, imagina que la información del app tiene 3 capas, me está tratando de mostrar cómo va que se superponen en milisegundos. Cuando el usuario hace una consulta, la capa 1, el núcleo arquetípico estático de los 22 arcanos. Esta es la medicina base, la esencia del emperador 4. Siempre será el orden y la autoridad sin importar quién consulte. Aquí definimos el ejercicio simbólico maestro. Ejemplo, ordenar el espacio físico o establecer un límite. O sea, a esta parte del ejercicio simbólico maestro es lo que me propuso ahorita, que es lo que empezamos a hacer, ¿no? Pero está afirmando que no va a cambiar y que va a agregar esto. La capa 2, dice, el filtro del eje dinámico. ¿A qué le llama aquí las 5 puertas? Está llamándole a los cinco ejes que ya están definidos. El ejercicio maestro se tiñe según lo que el usuario está consultando, por ejemplo, dinero, amor, salud, propósito o espiritualidad. Estos son los 5, Daniel, que quedaron definidos. Ahí estamos claros, ¿verdad? Sí. Sigue hablando de lo mismo. No es lo mismo poner orden en la cuenta bancaria que poner orden en una relación de pareja. Entonces, capa 3, el ente numerológico. Personalización final. Aquí es donde entra la magia de tu método. El sistema ajusta el tono y la intensidad del ejercicio según la vibración del consultante, su 4 y su 7, ¿no? Entonces, ejemplo para que veas que no es genérico, mira cómo cambia la instrucción según el perfil. Entonces, aquí nos da este ejemplo, ¿no? Entonces, si el consultante es vibración 4, vibración 1 o vibración 9, entonces trascender la rigidez, consolido de la autoridad y entonces, bueno, ya ahí pues sí nos queda claro que es diferente para cada uno, que es lo que a mí me hace ruido todo el tiempo, ¿no? Sí. Pues yo necesito que eso quede resuelto.
Bueno, entonces me deja más convencida en ese momento. Ujú, Entonces, ¿por qué solo 22 por ahora? Hacerlo para los 22 arcanos no es por simplificar, sino por eficacia y control de calidad. Profundidad sobre cantidad, es preferible tener 22 ejercicios maestros que se ujú. adapten perfectamente del usuario que 78 mediocres. El 80-20 de la sanación en etapa sistémica, los arcanos mayores representan los movimientos del alma más grandes y ahí vas viendo cómo sí está tomando los conceptos que ya dijo antes. Ok. Si sabemos la relación con el emperador, que es el padre, o la emperatriz, la madre, sigue siendo coherente todo lo que está diciendo. Los Ujú. problemas menores, los arcanos menores, suelen ordenarse por añadidura. Eso es una lógica genuina. Sí, Validación del oye, método. Nos permite lanzar la app con una base de datos sólida y probar cómo reaccionan los consultantes antes de invertir tiempo en los 56 ejercicios de los menores. ¿Cómo quedaría integrada la base de datos? Técnicamente no es un archivo de texto largo, sino una tabla de variables. ujú, El sí, ID de está la bien. carta, aquí vamos bien, ¿no? El ID de la carta, el ejercicio base, que es el acto de ordenamiento, la variable numerológica, que es la flexibilidad de la estructura, la variable numerológica, estas dos que son el híbrido de la que está hablando antes, ¿no? Va a Ujú, crear la estructura. La variable del eje del dinero, del eje del amor. Mi visión para el instituto es, lo que estamos haciendo es crear un sistema experto. La app leerá la numerología del usuario y al ujú, encontrarse con la carta, irá a la base de datos y armará el consejo como si tú misma estuvieras ujú. frente a él eligiendo las palabras exactas para su vibración. Sí, ¿Te hace sentido esta estructura de sí, capas? totalmente, Ok, totalmente. perfecto. Solo que cuando habla de un sistema experto, aquí ese concepto no remite a inteligencia artificial, Bueno, remite a una metodología para, o a un algoritmo, como también lo ha planteado aquí lo ha mismo, planteado, exacto. para armar la respuesta. Ok, bueno, aquí yo seguí, continué, porque te digo, Sí. todo esto fue. Entonces, comprendo toda tu explicación. Para ver toda tu propuesta completa, necesitaríamos realizar un ejercicio de todo el proceso punto por punto, en secuencia de cómo va a funcionar, iniciando por el registro de una persona con sus datos y la Ujú. consulta, la tirada de cartas y todo lo demás. Porque no estoy segura de cómo administras la información de toda la arquitectura de la app. ¿Ves? Yo se lo había dicho. Sí. Cada parte que hemos realizado y dado por hecho que es eficaz y eficiente, inteligente, fidedigna y todos los atributos que ya sabemos. No hay duda de las partes, aunque también me di cuenta que decidiste usar la logoterapia. Lo vi y se me pasó a hacerte el comentario. Parece adecuado, sin embargo, ¿cómo está fundamentado? ¿No? Tienes Ujú, toda la razón, Ángeles, para una mente tuya, bla, bla, bla. No basta tener las piezas, hay que ver la línea de ensamblaje. ujú. Vamos a realizar este recorrido de usuario para que verifiques cómo se administra la arquitectura de la información y Muy cómo bien. se fundamenta la logoterapia. Simulación del proceso, y aquí le pone un nombre, el viaje de Sofía, Sí. pero imaginemos a una consultante real que llega a la app por primera vez. Entonces, registro de identidad vibratoria es la Ujú, base. Acción del usuario, ingresa su nombre completo y fecha de nacimiento, arquitectura invisible. El motor calcula instantáneamente. Misión de vida 4. Necesita orden y resultados tangibles. Fuerza de nombre 7, busca la verdad detrás de las apariencias. Aquí está usando mis mismos datos, que ahorita se lo aclaro también, ¿no? sí. Resultado, la app recibe con su sello de identidad. Bienvenida, Sofía, tu camino hoy se ilumina desde la estructura y la sabiduría. Paso 2, el portal de intención, el centramiento al que se refería anterior. Ujú, Acción del usuario, escribe su duda. ¿Por qué no puedo ahorrar dinero? La arquitectura ujú. invisible, el sistema aplica el enlace sistémico. El, Encuadre. ¿Cómo? Aplica el encuadre. Perdón, te dije lenguaje, sí, el encuadre sistémico. Resultado, la pantalla muestra entendido. Vamos a mirar qué lealtad invisible en tu linaje está impidiendo que el texto, que el éxito se quede contigo. Ujú. Paso 3. Lo que no explica aquí
es cómo llega a esa respuesta. Ahorita te estoy mostrando cómo fue el proceso, porque yo seguí Sí. avanzando con esto. Entonces, acción del usuario, selecciona el botón de abundancia y realización. Arquitectura invisible, el sistema abre el cajón de significados de oros y del linaje paterno para las 78 cartas. O sea, aquí solo va a dirigirse, como ya tiene Antecedente. esta solicitud, ¿no? Ujú. Tiene la solicitud que inicia acá con la pregunta. Y entonces, como la pregunta se refiere a dinero, Ujú. la arquitectura invisible el encuadre sistémico se va a ir deja que el usuario, espérame aquí, perdón. No, aquí la primera que te dice, hay que ver con quién estás identificado, ¿no? Una lealtad invisible. Exacto. Entonces, aquí tiene, en este encuadre sistémico, al saber que era el tema, al recibir la pregunta, se va al encuadre sistémico. Y entonces, en el encuadre sistémico de todos lo que ya hicimos anterior, sabemos que es una lealtad invisible, porque es algo que no puede hacer la persona, ¿no? Entonces, Okay. bueno, así lo entiendo yo en mi lógica ahorita, ¿no? Sí, no, es decir, es correcto, nada más que ese experto del que habla párrafos arriba, Sí, tiene, en algún otro lado te lo dijo, un algoritmo. Es decir, exacto. aquí pensaría yo que la palabra clave en la petición es ahorrar, ahorro. Y la pregunta es ¿por qué no puedo? Entonces, a partir de ahorro y no puedo, de alguna forma revisa cosas que sabe y después, tienes una lealtad invisible. Exacto. Supongo que así opera. No, Y así tiene luego, que operar, nada más que la pregunta es si dónde está dicho, en qué momento está dicho que incapacidad de ahorro significa lealtad invisible. ahorita vamos a ir para acá más abajo a ver hasta dónde vamos llegando hoy, Ok. ¿no? Entonces, la elección del eje, el filtro, aquí está. El paso 3, la elección de qué eje, que le está llamando que es el filtro. Entonces, la acción del usuario va a dejar que el usuario pique el botón de abundancia y realización. La arquitectura invisible, el sistema abre el cajón de significados de oros y de linaje paterno para las 78 cartas. ¿Por qué? Porque los oros es tierra, es dinero y corresponde a la herencia, las herencias corresponden al padre. Eso es sí o sí en la terapia sistémica, no son de la madre, ¿no? O sea, el dinero ahí en esta sección proviene del padre. Entonces, paso 4, la tirada de 4 cartas. Acción del usuario, elige las 4 cartas del mazo virtual. La arquitectura invisible, el sistema extrae de la base de datos los 4 bloques específicos para el eje abundancia y la vibración 4-7 de Sofía. Ahí, en este paso 4, en la tirada de cartas, ya relaciona la numerología con la terapia sistémica, ¿no? Sí. Paso 5, el resultado de alta resolución. Entonces dice, aquí es donde se une todo lo que hemos trabajado. El sí, el mago. Entonces el diagnóstico sería, tienes todos los talentos de tus ancestros para generar. El no sería, que vamos a suponer que es el 4 de espadas. Un mandato mental de detención o miedo al movimiento. Rey de oros. La raíz, una implicación con la figura del abuelo paterno que perdió su patrimonio, por ejemplo, ¿no? El juicio es el para que el propósito de la logoterapia, llamado a despertar y honrar al abuelo a través de su éxito. Paso 6, el movimiento de la sanación, la acción. Aquí es donde entra el punto que cuestionas, porque la logoterapia. La frase sanadora, abuelo, ahora veo tu pérdida, la honro, te pido tu bendición para que yo pueda conservar lo que ganó en tu memoria. Lo que gano en tu memoria.
El Ujú. ejercicio sección complemento, que es esta sección es la que está proponiendo ahorita. Durante 7 días dedica 5 minutos, organiza tus cuentas, bla, bla. Me da el fundamento que le pedí de la logoterapia. Me Ujú. preguntas cómo está fundamentado el uso de la logoterapia de Víctor Frank en el proceso para el instituto. Esto no es un añadido, es la llave de la eficacia que le había pedido antes. Ujú. El pasado contra el sentido. La terapia sistémica de Hellinger es magistral para mirar el pasado, encontrar el porqué y poner orden en los rangos. Sin embargo, una vez que el orden se restablece, el consultante se pregunta, ¿y ahora qué hago con mi vida? Muy lógico. La verdad es Ujú. la voluntad de sentido de Frank postula que el ser humano se sana cuando encuentra un para qué. Todo es verdad, yo estudié logoterapia. La Ujú. logoterapia aporta la visión de futuro, la trascendencia. Al unir ambas, logramos que el consultante no solo suelte la carga del abuelo, que es la terapia sistémica, Ujú. sino que convierte ese dolor en un propósito de vida, la logoterapia. Fundamento técnico, usamos la logoterapia de la carta 4, el para qué, porque es el punto donde el síntoma deja de ser un problema y se convierte en una misión. Sanar deja de ser una obligación para convertirse en un acto consentido. Toda la Sí. lógica, toda. Sí. Administración de la información, el cerebro de la app. Para tu tranquilidad sobre la administración de la arquitectura, base de datos relacional, no son textos sueltos, es una tabla donde cada carta está vinculada a a 5 ejes y 9 vibraciones numéricas. La lógica booleana es, no sé si la conoces, pero solo admite 2 posibles respuestas, sí o no, positivo o negativo. Sí. Entonces dice, sí la vibración 4 más el eje dinero, aquí te contestó, sí tomó la palabra dinero, y la carta del emperador igual a mostrar el texto X. Sí, Fidelidad claro. Nada más que, ¿en dónde está el texto X? ¿Y es cuántos textos X necesitas tener? Pero bueno, sigamos analizando esto. sí, Esto está bien. No lo fidelidad. cuestiono, nada más que eh, habrá que después entender cuando dice mostrar texto X, de dónde lo muestra. Ok, ahorita vamos. Entonces, bueno, fidelidad. La información es fidedigna porque el contenido ha sido curado bajo tus propios estándares de vibración 4 y 7, asegurando que el sistema piense, entre comillas, como una experta del instituto. Ya, O sea, me aquí queda sigue clarísimo. siendo la numerología. ¿Cómo lo percibes ahora que ves la secuencia completa? Este flujo asegura que el usuario no reciba mucha información, sino la información exacta en el momento preciso. ¿Te gustaría que profundicemos en cómo el árbol digital se actualiza? Sí realiza toda la secuencia, le dijo. Para que la arquitectura del oráculo del ser sea fidedigna a tu visión, vamos a recorrer la secuencia técnica completa. Imagina que este es el plano maestro, que el programador seguirá para que la app piense y actúe con la calidad del instituto. Ujú. Usaremos el caso de Sofía, con mi misma fecha, ¿no? Para que veas la secuencia de datos. Entonces, vuelve otra vez. El Ujú. registro no solo guarda los datos, crea un perfil de frecuencia, entrada de datos, su nombre y fecha de nacimiento. Ujú. Cómputo en segundo plano, algoritmo pitagórico, algoritmo caldeo. Entonces, Ujú. el pitagórico, la misión, estructura y la Sí. fuerza y sabiduría. Resultado visual, la home se personaliza. No dice bienvenida, dice Sofía, tu estructura 4, hoy se apoya en tu sabiduría 7. Fase 2, la consulta intencional, entrada del usuario, ¿por qué mi negocio no despega? Ujú. Filtro de sección, ejes. Sofía toca el botón abundancia. Sigue hablando de lo mismo, ¿no? Ujú. La app responde, entendido, vamos a mirar, ¿no? La 3, la tirada de las 4 cartas. Ujú. El sí busca el significado positivo más el eje de abundancia. Esta Ujú. parte es la que ya no había yo leído en detalle. Mira, como ves, no está corregida en detalle. Ujú. Entonces, me da el sí. La acción del software busca significado positivo más el eje de abundancia. Ok. Entonces, obviamente le salió el mago, le salió el 4 de espadas.
Y luego, Bueno, es que siempre le dan las mismas. bueno, eso se lo cuestiono abajo, ¿eh? Ujú. Ujú. Después, el por qué busca el nudo sistémico, pero aquí siento que va quedando un poco más claro cómo lo hace, ¿no, Daniel? Bueno, es que Porque, esa parte yo la entiendo bien porque es lo que hace a mi aplicación ahorita. exacto, bueno, Es decir, entonces, hasta aquí no hay dudas. ok, Este, y síguele porque ok. a ver si aquí me aclara Fase, de dónde sale el X. ok, fase 4, integración y logoterapia. Aquí es donde la información se vuelve eficaz. La app muestra 3 niveles de respuesta. La revelación. Ujú. Sofía, tu freno actual es una lealtad a la pérdida de tu abuelo paterno. Sigue hablando lo mismo. La frase sanadora, abuelo, el para qué de la logoterapia. 5, el movimiento de sanación y acción. La app redirige automáticamente a la sección complemento. No sé si eso te da una respuesta. No, No, todavía no. porque para mí lo más importante es estas frases que están en cursiva, Sí, ¿de dónde salen? ok. Porque La te acuerdas actuación. que yo te decía en el otro documento que estábamos revisando que hablaba de textos prearmados. Ujú, Esos son los textos prearmados, esto que está respondiendo aquí. sí. Nada más le cambia obviamente el Sofía y te remite ahí esa parte en este caso es a una lealtad al abuelo, pero puede ser dependiendo de la circunstancia o de la consulta, te va a poner otro complemento ahí de texto que te dé la idea de hacia dónde te tienes que ir enfocando desde el punto de vista sistémico. La elección de los ejes va en función a la numerología, eso ya está dicho en algún otro lado. Ujú, La parte de la numerología, hay que rehacer la matriz, como ya habíamos dicho, con los conceptos que está manejando ahora esta aplicación y aparte hacer segmentaciones para que puedas tenerlos estructurados por viento, aire, tierra y fuego y los exacto. 5 ejes. Ujú. Esa complicación hay que irla analizando, pero al final, más que entender esas 5 formas o n formas de partirlo, lo que me preocupa es estos textos. Ujú. Bueno, yo insisto que ahorita que los imprima, revise, voy a ver dónde está la congruencia con más calma, porque la pantalla me cansa muchísimo. Pero bueno, entonces aquí sigue siendo la respuesta y fundamenta la secuencia otra vez, Sí, etcétera, ¿no? este que acabamos de revisar es el mismo de arriba, nada más que va con un Con poquito más de detalle, pero exacto, no, no, todavía no da a la mí me estructura. sigue dejando dudas, pero bueno. Aquí viene, entonces me pide me dice que si diseñamos el panel de control de la directora, entonces yo le contesto, en tu intención de avanzar y hacer más, yo estoy revisando todo el trabajo realizado y en esta información que me das del ejemplo, que además es la misma 4.7, no veo todo el proceso ya que ya antes trabajamos. Yo se lo dije, Daniela, ahí está. ¿Qué está pasando? No logro comprender cómo vas cambiando términos y pasos. Puedes concentrarte y revisar todo por completo. No me siento tranquila, ¿no? No me siento tranquila. Veo que hay cosas que no me están haciendo sentido en la secuencia de la arquitectura. Las secciones no definidas detalladamente y los botones de funcionamiento, etcétera. Parece todo bien, sin embargo, no me siento satisfecha. No está resultando lo que yo espero. Explícate, por favor. Entiendo perfectamente tu inquietud y tu exigencia. Entonces, si sientes que he cambiado términos o secuencias, se ha desdibujado, es mi responsabilidad retomar el eje, consolidar lo trabajado y presentarte la arquitectura maestra final sin desviaciones. He realizado una auditoría interna de todas nuestras conversaciones para unificar el proyecto. Aquí tienes el mapa definitivo del oráculo del ser. Arquitectura de secciones y botones, a ver si está más claro. Para que la app sea eficaz y eficiente, navegará por 5 secciones fijas en el menú inferior. No hay términos variables aquí.
Sección 1, el diario, función, centramiento diario del consultante, los elementos, cálculo automático de la vibración del día basado en su 4-7, carta del día, arcano mayor, revelando con un toque. El botón de sintonizar abre el breve audio o texto de sintonía para ese arcano, lo que hayamos decidido hacer. Aquí agregó el audio, ¿no? Aquí, fíjate, primer punto. Ese botón de sintonía dice, abre un breve audio o texto de sintonía para ese arcano. Es decir, aquí necesitamos o 22 textos o 22 audios. Exacto, sí. Esos 22 textos o audios no existen ahorita. No, lo que existe ahorita, que tenemos en todo lo anterior que está hecho aquí, ay, déjame, tengo que conectar. Todo lo que está hecho anterior, Daniel, es lo que te explicaba al principio de la conversación, que lo que hizo al principio es dar una microsíntesis del significado de cada carta, que yo estaba entendiendo que era el eje de esa microsíntesis, pero entendiendo que la inteligencia tiene la información completa de ese arcano y la va a regular a lo que estamos necesitando, ¿cierto? Es decir, lo que tú piensas es correcto, solo que la descripción que está dándote aquí no es para que la inteligencia sea quien responda, sino una aplicación autocontenida. No, Sí. no depende de una inteligencia para trabajar. Te está ayudando a diseñar un sistema experto para leer cartas de tarot bajo dos conceptos o enmarcado en dos, digamos, estructuras que van a regir cómo vas a leer las cartas. Una, la cuestión numerológica, y dos, la técnica sistémica. Uh-huh. Sí. Pero no, en esa estructura, en esa concepción de la aplicación, en ningún lado, y lo podemos revisar, te dice, y aquí consultas a la base o a la inteligencia. No, toda la información, todo lo que necesitas va a estar autocontenido en la aplicación, lo cual está bien para mí, nada más que eso significa que toda la información que se necesita, pues la tenemos que tener conocida para poderla introducir a la aplicación. Bueno, Y el primer tema que me brinca aquí luego son esos 22 textos o audios. Y luego serán 78. bueno, a ver, yo estoy entendiendo todo lo que me explicas, coincido en tu observación de qué es lo que está construyendo, y entonces tu inquietud es, oye, ya están hechos toda esa información que es un mundo de información. Sí. Y bueno, no sé si un mundo de información. Recordemos, Daniel, que, bueno, mi pretensión es que lo haga la inteligencia. Esa es mi pretensión, porque los textos preestablecidos, estaba pensando que los campos están preestablecidos, como lo que viene abajo, ¿no? El campo de, los ejes, perdón. Sí. Los campos. Los ejes están preestablecidos. La abundancia, todo así como está, y qué es lo que representa tanto en la terapia sistémica como en la logoterapia, ¿no? Sí. Esos campos, ¿cómo le llamo? Pues sí, esos ejes, vamos, son la base de que con esa estructura, ya sé lo que te quiero decir, con esa estructura la inteligencia artificial construya la respuesta. Pero no que nosotros tengamos que llenar todo eso, que le demos... es que eso que tú dices se contrapone con lo que te está recomendando hacer la inteligencia artificial. Todo este documento, el otro que me diste primero, más este que estamos viendo ahorita, lo que te está planteando es construye una aplicación, sí, como no, llámala el oráculo del ser, va a tener 5 secciones, y te estaba empezando a describir cada una de ellas.
lo que tienes que hacer es meter los datos para calcular la vibración. Esa vibración depende de la fecha de nacimiento y del nombre, y con esos como base empezamos a jugar con lo demás. Y te dice, y vamos a generar un mensaje de saludo. Ese mensaje de saludo no lo va a hacer la inteligencia artificial, tú se lo tienes que dar. Y ese se lo tienes que dar en función a los 22 arcanos mayores, más los 56 menores, y puede ser o texto o audio o los dos. Aquí te dice que el que elijas, o el que elija el consultante, o el que le des la opción al consultante. Pero después, esa parte seguro que viene adelante, te va a decir qué vas a ir haciendo por cada carta. Hay que elegir 5, el sí, el no, el para qué, el por qué, etcétera. Cada una de esas cartas tiene que estar definida o establecida en función a esos ejes. Y la información que te va a dar va a ser de acuerdo a el concepto numerológico. Entonces, y lo dijo más arriba también, cuando tú ya tienes definido la cuestión numerológica, tienes que ir a las 78 cartas y sacar de cada uno de ellas lo que tiene que ver con el número que rige. Pero tienes que tener esos datos. Eso no dice que los va a tomar la inteligencia, dice que tú se los tienes que dar. Bueno, sí estoy entendiendo esa parte. Y desde mi punto de vista, creo que las dos opciones son viables. Una, genérame los datos, de todas maneras. Bueno, ok. Entonces, por eso yo te preguntaba al principio si la información que tú habías generado, con la que habíamos venido trabajando, de los primeros 22 arcanos, más lo que después complementaste para tener todo el tarot, lo habías desarrollado junto con la inteligencia, y me dijiste, no, me apoyé en Jodorowsky. Él armaste la matriz. Bueno, me temo que hay que volver a hacer lo mismo, a lo mejor basado en Jodorowsky, porque ya tienes ahí una esencia de cosas que son importantes, pero hay que tamizarlo a la luz de este nuevo enfoque. Formato. Y a lo mejor le puedes pedir a la inteligencia artificial que lo haga. Exacto. Ese es yo creo que eso sería lo más viable, ¿no, Daniel? Pues en principio sí, si me estás metiendo por este camino, pues ayúdame a transitarlo, ¿no? Sí, claro. Cuando hago esa reflexión, lo estoy haciendo pensando en que en mi interlocutor, la inteligencia artificial, bajo la lógica de todo lo que me ha ido proponiendo, si yo le doy la estructura de información que quiero usar como base, pues me ayude a replantearlo hacia estas ideas que está armando aquí, lo cual me parece bien, porque eso te va a ayudar mucho y va a facilitar el manejo de la información, pero hay que hacerlo, porque es decir, cada vez que dice y le presento, le muevo, le doy, significa que eso hay que meterlo a la aplicación. Yo ya te entendí perfectamente. Nada más necesitamos las instrucciones y cómo se va a dirigir el programa que ya ejecutamos con los ejes determinados. Ajá. ¿No? Sí, mira, aquí hay dos cosas que hacen que una aplicación funcione. Dos cosas. Una, los algoritmos. Lo que te está describiendo este documento que estábamos analizando es de alguna manera el procedimiento de uso. Sí. Es el algoritmo de uso. Claro que ese es un algoritmo visto desde el punto de vista de lo que el usuario consultante necesita hacer. Sí. Es muy útil porque te da una idea de cómo quieres que interactúe el usuario con la aplicación. Hay que agregarle, y eso es mi trabajo, cómo es que, en este caso, el celular reacciona a los datos que tú le das. Esos otros procedimientos, esos otros algoritmos son la programación. Exacto. Ese es el programa que yo estoy armando. Sí. Pero
esos procedimientos y algoritmos son una parte de la aplicación. La otra, muy importante, son los datos con los que va a trabajar. Esos otros datos son, pues, todo esto que nos está diciendo que va a contestar o que va a decir o que va a armar la aplicación, ¿no? Estos 22 textos o audios, pues esa es información que hay que darle a la aplicación para que en el momento que toque el botoncito reaccione, ¿no? Lo que significa cada uno de las cartas desde el punto de vista del oráculo del ser y los 5 ejes y todo lo demás que ya ha ido armando, esa información, digamos, conceptos básicos que hay que irla presentando al consultante, hay que dárselos a la aplicación. Eso es lo que yo te decía que hay que armar. Y si se van a tomar de lo que yo hiciste con Jodorowsky y te va a ayudar la inteligencia artificial, está bien, pero hay que irlos armando. Ahora, pregunta técnica. Sí. Ya nos quedó establecido los tres grandes estructuras, ¿no? Una, lo que va a ver el consultante y cómo lo va a ejecutar. Dos, la base de datos que tiene que tener la aplicación. La aplicación. Y tú la ingeniería de cómo va a usar los algoritmos, ¿no? Sí, ¿Estamos así bien? es. Ok. Ahora, esta base de datos que necesitamos, yo estaba entendiendo, como te lo expuse al principio, que con el solo hecho, bueno, que quizá lo que tendríamos que diseñar son las instrucciones para la inteligencia, ¿no? Bueno, es que ese es otro enfoque. Por eso yo te decía, en el documento, el que yo revisé y de donde saqué las observaciones que te presenté al principio, y en este otro que estábamos viendo ahorita, este último que armaste hoy, lo que te está sugiriendo la inteligencia es construye una aplicación basada en un sistema experto. Es un concepto muy manejado en estos términos de la inteligencia artificial, en donde tú lo que estás construyendo es un programa que es capaz, en el caso de nuestro negocio, leer o interpretar las cartas del tarot bajo unas reglas, como te decía yo, muy precisas, la numerológica y la sistemática, la sistémica. ¿Sí? Es una entidad artificial que entiende solamente esas dos cosas para leer las cartas del tarot. No se sale de ahí, no empieza a divagar, se concentra en ese punto. Pero el tema fundamental es que esa aplicación, ese experto, vive metido aquí, en el celular, y no tiene ninguna conexión con el mundo externo. No se conecta con una inteligencia artificial como lo que estábamos desarrollando. Exacto, esa es la diferencia. La otra posibilidad es construir, de acuerdo a las instrucciones que te está dando esta inteligencia artificial, una aplicación en donde lo experto no esté aquí adentro, sino esté en la inteligencia artificial. Pero sí con la directriz que Sí, nosotros claro. necesitamos. Como lo hemos estado haciendo, como está tú lo has manejado, toda esta estructura que se está haciendo. armándole un prompt, ¿verdad? Exacto. Una estructura a la pregunta, sí. Que no dé lugar a dudas, no dé lugar, sino que con esta información que te voy a dar básica, más estas instrucciones que te estoy dando, analices y me respondas. Sí. Eso es otro enfoque. Entonces, aquí el tema fundamental es ¿cuál es mejor?
¿Cuál es mejor? Desde el punto de vista de economía, hacerlo a través de consultar a un sistema, a una inteligencia artificial implica pagar. Es decir, el usuario que contrate nuestra aplicación tendría que pagar esa consulta. A lo mejor desde el punto de vista de pagar una suscripción al servicio. Y parte de ese costo de suscripción es pagar el servicio de inteligencia artificial que estaríamos usando. Pero eso me parece perfecto, ¿o no? Bueno, esa es una manera. Esto tiene algunas consideraciones importantes. Para poderlo usar, necesitas estar conectado a Internet. Por definición, Ah, sí. si no tiene esa conexión, nunca va a poder consultar nada, ¿no? Ujú. Entonces, esas serían las dos consideraciones básicas de economía, ¿no? La aplicación a lo mejor se la regalas, pero sí le tienes que cobrar una suscripción para mantenerlo conectado a la inteligencia artificial, ¿no? Eso es el punto principal. Usarlo de la otra manera, como está recomendando, es hacer un programa, ¿verdad? Que es complejo, que requiere de una base de datos muy completa, muy elaborada, para que todo lo que te está diciendo esta descripción de cómo opera, cómo interactúa, se vaya contestando de acuerdo a lo que está planteándote ahí. Por eso te decía, Sí, nada más va. esos saludos hay que sacarlos de algún lado, ¿no? En Sí, cambio, si lo vas a hacer a través de la inteligencia artificial, las cosas que tú tienes que presentarle al usuario son mínimas. Lo demás se lo dejas a la inteligencia artificial. Entonces, ese es el tema fundamental. El otro, como por cuestiones lógicas, si todo está contenido en el celular, pues lo puede usar en cualquier momento, aun cuando no esté conectado a Internet, porque va a estar ahí la información, ¿no? Lo más que pudieras... pero no necesita estar conectado porque aquí lo que estamos planteando es que con la información de su personalidad y la carta que salió, ¿no necesitaría Internet? No, porque toda esa información está en la base de datos que está metida aquí. Si tú usas a la inteligencia artificial, necesitas muy poquitos datos, los básicos, pero lo demás lo saca la inteligencia artificial no sé de dónde y le contesta. Pero si no hay inteligencia artificial, pues lo tiene que sacar el experto de su base de datos propia. Ujú. Entonces, veo que esto no lo habías visualizado. No, Conviene que lo lo que no tenía claro era que nosotros podríamos hacer ese campo, o sea, no tenía 100% claro que podía quedar la información ahí, ¿no? sí, ¿Ya? Porque claro, yo siempre estuve buscando, o sea, en mi concepción, era que aunque tuviéramos ahí es donde partió que yo hiciera toda esta búsqueda, porque correcto. en el momento en el que era exactamente el mismo texto para esa misma carta, y entonces fue donde yo entré a decir, no, porque yo quería que la inteligencia lo personalizara, ¿no? Tienes toda la razón ahorita en que yo también estaba ahorita, pues hoy mismo te digo, ahorita no estaba tranquila con cómo estaba construyendo esto, porque yo no estaba satisfecha con cómo iba a funcionar esas conexiones, ¿no? Yo estaba Ujú. entendiendo que era a través de la inteligencia artificial, que ya, como tú dices, para mí era como un prompt gigante darle todos estos conceptos, esta es la forma y la estructura, por eso le puse yo
el término arquitectura, ¿no? Vamos a construir toda esta, toda esta estructura, y tú con esa estructura vas a sacar la información de donde la tengas que sacar. Sí, de acuerdo. Es decir, ese enfoque es opuesto al que te está proponiendo la inteligencia en este diálogo que has tenido con ella, sobre todo estos últimos semana tal vez, ¿no? Sí, para la inteligencia con la que has estado dialogando, el oráculo del ser es un sistema experto que está totalmente contenido en la aplicación del celular. No, en ningún momento de todo lo que te ha descrito en el procedimiento está el decir, y con toda esta información vas y le preguntas, o me preguntas a mí, inteligencia artificial, ¿no? Él te dice, todo esto lo va a ir armando, textos prearmados, Prearmados. cosas que vas a presentar, pero que presupone que ya las va a tener la aplicación. Pero que en realidad, bueno, esa estructura que se ha ido generando me parece buena a mí, ¿no? No, desde luego. Mira. Entonces, con esa estructura, ¿por qué no? Ya que, pero con toda esa estructura y esa forma, lo haga la inteligencia. De acuerdo. Nada más que cuando tú digas lo haga la inteligencia, entendámonos aquí. Lo haga la inteligencia es cuando el consultante tenga una duda, le mando a la inteligencia la super pregunta y que me conteste. O con todo lo que se ha ido definiendo hasta ahorita, que la inteligencia tome y arme la base de datos y me la dé ya lista para metérsela a la aplicación. En el primer caso, es decir, que la inteligencia se encargue, ni siquiera necesitas base de datos. ¿Sí me explico? Porque en teoría todos los conceptos, todos los temas están allá. Por eso, y lo dices muy bien, en una pregunta bien enmarcada no hay manera que se desvíe. Se lo preguntas y te contesta. En el otro, no hay pregunta, sino que la misma aplicación, de acuerdo a cómo se estructure la base de datos, le va sacando información dependiendo de lo que el usuario te da como claves en su pregunta. Y esas claves, de alguna manera, tú ya sabes qué te puede preguntar y con las palabras claves vas y buscas los conceptos que le responden. Pero no está bien, Daniel, este hecho de cómo aquí en todo esto que se ha hecho ahorita está definido en esos ejes la simbología sistémica y así que en base a esa estructura la inteligencia analice lo que el consultante pregunta. Es que la respuesta es sí, todo esto está muy bien. Digamos que desde mi punto de vista, el gran valor de todo lo que has ido armando de las cartas del tarot, inclusive con las primeras 56 que armaste a partir del concepto sistémico exclusivamente, ¿no? Aquellas primeras 7x8 cartas donde hablabas de los ejes o de los conceptos claves de la cuestión sistémica. Toda esa gran información que has armado, digamos que son por escrito los conceptos básicos y las preguntas básicas que cualquier consultante quisiera hacerse. Tú lo fuiste refinando y lo fuiste ligando porque te sonó mejor hacia el tema del tarot y lo precisaste más agregándole la numerología. Y tomaste conceptos de Jodorowsky para que se redondearan más los temas de Hellinger, más puestos, digamos, en temas más aterrizados, si quieres verlo así. Sí, sí. Todo ese está muy bien. Nada más que en el momento en que estamos ahorita de desarrollo,
todo ese cúmulo de conocimiento que ya está escrito, que tú ya lo generaste, puede ser o no la base de datos de la aplicación. Si la respuesta es no es, porque tú lo que quieres es que la inteligencia artificial conteste una super pregunta que se va a armar para que la duda de un consultante sea resuelta, con todos los criterios que tú ya misma conoces y definiste, pero no están en la base de datos de la aplicación, están en la base de datos o de conocimientos que tiene la inteligencia artificial. Le preguntas y te contesta. Esa es una forma de hacer las cosas. La otra es todo ese trabajo que ya hiciste adentro de la aplicación y la pregunta del consultante hurga en esa base de datos que tú preparaste y extrae información de acuerdo a los criterios del algoritmo y la presenta. Esos son los dos enfoques que estamos ahorita enfrentando. En uno, el gran valor de todo lo que es investigado queda plasmado en un sistema experto. En el otro, el gran valor de todo lo que has investigado sirve para que la inteligencia estructure, nos ayude a armar esa pregunta concreta y ya. O sea, Y nos sirve de las dos formas. nos sirve de las dos formas, claro, pero Ujú. en una la usamos y en otra no. En una, ese conocimiento pues queda como fuente de información, pero no usada directamente por nosotros, sino usada por la inteligencia artificial, y en el otro es usada por una programación que estamos construyendo y que presenta un resultado de acuerdo al algoritmo que ha ido armando la propia inteligencia artificial. En eso sí es de mucha ayuda todo lo que has trabajado, pero estamos puestos en este punto en donde todo lo que está diciendo es así va a funcionar, esta es la manera de interactuar, pero a este punto da por sentado que las bases de datos de algún lado van a salir. No se las has pedido explícitamente. De No, algún lado van. que era lo que seguía, que yo primero quise entender todo a fondo y luego sí tenía claro que yo quería revisar esa información que iba a usar, ¿no? Eso es, sí. Pero bueno, tienes razón, es un asunto de definir cómo usarla. Sí, porque ese tema hace complicada la programación, pero al final de cuentas se puede hacer. Se requiere afinar bien los procedimientos, o la hace muy sencilla, porque al final es nada más armar la preguntota y mandarla, ¿no? La implicación en un caso es todo está en la aplicación, la otra hay que tener internet, conexión con un sistema experto, digo, con una inteligencia artificial, y eso hace obligatorio el que te paguen una cuota para poder subsanar el costo de esa consulta, ¿no? Sí, eso me lo habías explicado muy al principio. Me acuerdo que tenía un costo, ¿no? Sí. Yo Ahora, una te comento pregunta, que David. ahorita, para lo que he estado haciendo y para lo que seguiremos haciendo mientras tengamos esto en proceso de desarrollo, yo tengo acceso con una cuota de hasta 500 transacciones diarias, Ujú. ¿sí? Sin costo. Ah, ¿Ok? Entonces, eso da la opción pues, a poder afinar, probar, etcétera, ¿no? ok. Yo te iba a hacer una pregunta.
ordenando toda esta estructura, ordenando quiero decir para yo verla así en un encuadre perfecto como a mí me gusta, Sí, todo lo que se ha desarrollado aquí como está el mapa, digamos, ¿no? El mapa sí, de cómo, de este prompt, porque sería casi un prompt. Tú vas a funcionar y vas a buscar así, si aparece así, tal cosa, ¿no? sí, A la inteligencia. Es la sí, instrucción precisa de lo que tiene que buscar. correcto. Entonces, en ese sentido, como bien dices, no se ha desperdiciado, ha sido para la idea de que lo haga la inteligencia. Ujú, Este, ¿Por qué me siento yo? Porque la pregunta es para mí y la respuesta es para mí, ¿no? ¿Por qué me siento yo más tranquila y segura de que como consultante yo estoy obteniendo un resultado diseñado para mí? ujú, Me atrae poderosísimamente el que lo resuelva la inteligencia artificial ujú, con este prompt perfectamente elaborado, ujú, ¿no? sí, Que es mi máxima satisfacción de que que un consultante que va a costarnos, pues nos va a costar a los dos, ¿no? ujú, ¿Quién va a ganar? Los dos, el consultante y ujú, yo, porque yo voy a ganar entre la satisfacción de la realización del proyecto a que pueda tener acceso la gente a entender, resolver, conocer de sí mismo y de la vida, y economía. ujú, El planteamiento de que tiene un costo el sistema, pues nosotros vivimos en base a rentas de todo, ¿no? ujú, El teléfono. Entonces, es más barato pagar una consulta aquí que me va a dar todas estas ventajas, según yo, son demasiadas ventajas para mí, ujú, para mi punto de vista, por un costo barato, porque ujú. no es lo mismo, ir a terapia, ¿cuánto cuesta una consulta? Sí, claro. Yo misma, que no soy de las carísimas, no soy barata, pero no es accesible, pues. O Ujú, sea, alguien no puede gastar 1, 2, 3, 4 horas al mes por 4,000 pesos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a ujú. poder gastar 4,000 pesos a alguien que tiene un salario? ¿No? O sea, no. Sí, sí. Entonces, si yo logro esa precisión, porque últimamente he estado estudiando las partes del gran, enorme complejo que es el cerebro, ¿no? Ujú, Eh, cómo ingresa la información y cómo puede eh, darte resultados, información adecuada que ni tú mismo te das cuenta, ¿no? ujú, Ese es para mí el gran beneficio del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que sea ujú. perfectamente dirigida y sea perfectamente utilizada. El otro sistema cerrado, porque le vamos a llamar el abierto y el cerrado, si te parece, Sí. el cerrado me causa ruido porque lo siento como una consulta prefabricada, Ujú, con respuestas estándares, como si estuviera yo hablando con mi abuelita, o sea, ujú, así son las cosas, mijita, ¿no? ujú. Y así, pues así se te tocó la herencia o no te tocó la herencia o no sé, te tocó ser pobre o, ¿sí me entiendes? No, Sí, sí, no, no. no, no me da esa De amplitud. hecho, tienes toda la razón. Eh, por, para que suene el lenguaje natural, eh, se tendrían que tener al menos unas 3 o 4 variantes de los textos y la manera de hacer que a la hora de responder la aplicación cerrada, elija cómo mezclar las palabras para que suene, digamos, de una manera distinta a la consulta que te hizo hace un mes. Pero al final, ese juego de palabras va a ser siempre el mismo. En algún momento se le va a repetir porque la aplicación cerrada no tiene esa frescura de redactar en el aire, ¿no? O de elegir palabras, de un diccionario muy grande. Es un conjunto limitado de respuestas, ¿no? Claro, Entonces, sí, en efecto, estarían prehechas, ¿no? ¿En dónde es en donde
la respuesta a ti es distinta que la respuesta a mí, precisamente en ese rejuego, ¿verdad? De elegir la carta a partir de cosas que cambian. Cuando tú eliges una consulta, tienes una problemática y las palabras claves te van a llevar a ciertos conceptos de donde deriva la búsqueda en la base de datos, ¿no? El ejemplo que te puso es dinero. Pues cuando hablas de dinero es porque tienes un problema según la parte sistémica infirió en la aplicación, es alguna lealtad que tienes con alguien del pasado que tuvo un problema similar, ¿no? O que Claro, tuvo que ver con, pero esa inferencia te lleva a ciertas búsquedas ya muy concretas. Si yo voy y te planteo, ¿por qué no se me dan los negocios? Pues a lo mejor tiene que ver con dinero, pero tiene que ver con otras dinámicas y eso dispara otro tipo de consulta. Y al final la respuesta a tu pregunta y la mía se parecerán, pero no son la misma. exacto. Que finalmente así es con cualquier consultante, porque yo como psicóloga tengo una base de datos en mi cabeza. Correcto. A más B igual a C. Bueno, es Punto. que así Pero, en ese ejemplo que estás planteando, tú eres el experto. exacto, Y lo que estaríamos tratando de hacer que ese expertise pase a una aplicación aquí, exacto, ¿no? Nada exacto. más que no es lo mismo el cerebro humano y toda la capacidad de análisis y de relación de ideas contra lo que puedes tener aquí. Por muy grande que sea la base de datos, ese número de relaciones es finita. No es tan grande como la que tienes acá como ser humano, ¿no? Sin embargo, lo fantástico de lo que creo que estamos realizando es justamente en tres grandes movimientos, lo veo yo. Uno, la numerología, que es una estructura específica, definida y que sí se ajusta, más bien que es personalizada, aunque tiene una estructura de si es la misión, la energía, el beneficio, el karma, etcétera, ¿no? Entonces, esa estructura sí te permite una lectura de identificación, te identificas, ¿no? Luego, la parte, a mí, por ejemplo, el gran complejo siempre de todo este trabajo psicológico ha sido en la terapia sistémica, cómo justamente queda encasillada la persona y cómo puede ir a una consulta, a una constelación, puede ir a un taller donde aprende conceptos y cosas, pero no resuelve, ¿sabes? No resuelve, tiene un paliativo. Y entonces, eh, aquí cuando he ido construyendo todo esto último, me es más satisfactorio de lo que yo he vivido y he visto afuera. Es mucho más claro. Yo sin la inteligencia artificial no hubiera podido plasmar estas inquietudes en mi cabeza y lograr esta estructura. No la hubiera logrado por mi propia cuenta, ¿no? Entonces, siento que ese es el beneficio adicional que podemos ofrecer. Sí. Entonces, sigo estando muy contenta del logro, estas definiciones que hay que hacer, de las cuales tienes toda la razón. Habría que hacer las pruebas, unas pruebas de cómo, para que pudiéramos darnos cuenta qué tan satisfactorio es el resultado, ¿no? Sí. Entonces, si te parece, para concretar, porque hoy quedó muy definido todo, creo, muy claro, muy específico. Yo voy a imprimir todo esto, lo voy a estudiar. Si tú también me haces favor por tu cuenta para ver si a lo mejor esto que nos dio al principio encaja mejor aquí atrás o así y hacer ese diseño de ese edificio. Vamos a construir ese edificio con la información que tenemos, cómo nos queda más bonito, cómo da mejores resultados, qué no encaja o qué no conviene o qué le podemos cambiar esto por lo otro, ¿no? Ok. Pero yo ya me siento mucho más cerca
última definición para actuar, ¿no? Ok, Entonces, bueno, yo estaré allá en Cuernavaca a ver si a lo mejor sí lográramos reunirnos una vez que yo imprimiera pusiera con marcadores, hiciera yo un mapa, ¿no? ujú. Un diagrama. Pues es que lo sano sería hacer un diagrama de flujo, ¿no? Sí, claro. Es decir, el tema fundamental es Ujú, esa descripción de pasos que te fue dando, ujú. se pudiera eh, Afinar todavía, afinar con un diagrama de flujo. ¿verdad? Sí, Sí, ok, plantéaselo a la inteligencia a ver qué te dice, sí. ¿no? Sí, porque como ya hizo todo esto, ya está muy ahí metida con esto, sí. Así es. Ok, muy bien. Bueno, Daniel, pues fue muy esclarecedor todos tus comentarios ahorita, porque nos permitieron que el análisis que tú estabas haciendo del otro lado, yo estaba aquí engolosinada con el Ujú. proceso, ¿no? Sí. Y tú No, no, estabas mirando la otra parte. está bien. Lo que pasa es que, insisto, llega un punto en el que hay que tomar decisiones Sí, y esas decisiones van en función a construir cosas que ahorita no están y que sí. te está planteando lo que has ido armando ahorita con la inteligencia Ujú, artificial, pero que faltan, sí. ¿no? La inteligencia las da por hecha porque dice, tú vas a ser un sistema experto. ¿Dónde está el expertise? Pues en la base de datos. Ese expertise, la inteligencia la está dando como valor conocido, como valor Ujú, entendido, pero sí. no, hasta el momento no te Ujú. ha ayudado a definirla. No, Esa es la parte que, según yo, y creo que ya estamos en el mismo entendido, no se ujú, ha armado. no. Y para mí, eso es parte del input, porque una vez que yo conozca cómo es la estructura de la base de datos, tengo que construir la programación para ir a sacar esos datos y presentarlos de acuerdo a las instrucciones que está dando esta inteligencia para la interacción con el usuario. Pero ese es el del sistema cerrado. Eso en el concepto de que se decida por un sistema cerrado. Si no, entonces el tema es, como bien decías, cómo se arma la pregunta. De todas ¿Qué maneras, habría que información? crear el flujo, ¿no? El diagrama. Sí, claro, hay que O crearlo, sea, eso hay que y hacerlo habría para que ver, entender. ajá, y ya es lo de menos, 5 horas, 10 horas, a ver, ármame esta base de datos y lo veamos, porque Correcto. tendríamos las dos opciones. Claro, es que esa es otra tercera, ¿no? Pero como te digo, es decir, si le echamos a la imaginación, ahí podemos armar 10,000 cosas. No, 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 ya La- estamos en lo que estamos, ¿no? Ya, no, ya, sí, ya. O sea, podemos hacer, como tú dices, este, o sea, si logro hacer el diagrama de flujo con información o sin información. correcto. Y entonces eso ya, y con información, pues se la pido. Ahora sí que usted pida y la inteligencia le da, Sí, digamos que sí. El chiste ¿no? es pedírsela correctamente. Sí, Pero bueno, claro, pero esa ya la parte tú podemos ya la pedir, sabes. no, pero ya la podemos pedir correctamente por lo que ya está hecho ahorita. Totalmente, sí, sí. Estoy yo muy de acuerdo contigo en el sentido de que todo lo que has estado trabajando no es tirar a la basura, al contrario, No, ya dio una estructura muy importante a la información sí, y ya le dio una lógica y un sentido. Ahora lo ujú, único que necesitamos es los datos, sí, ¿no? de acuerdo. Pero Muy bueno, bien, Daniel, estamos pues bien. nos vemos pronto. Voy Sí, a sí, claro, tanto avanzo, y estamos en contacto. correcto. Ay, te Muy bien. agradezco. Buen fin de semana. Igual, Entonces, bye. bye.